Bueno, como ya les dijo Alfredo Tourné, mi nombre es Juan Luis Marturet. Yo soy el director regional de Asuntos Jurídicos y de Negocios de una organización fonográfica o discográfica o musical. A veces no usamos mucho la palabra fonográfica porque la gente se confunde y piensa que trabajamos en una industria más interesante que la musical. Entonces, a no decir fonográfica, decimos musical o discográfica. Pero la IFPI es una organización no gubernamental internacional que agrupa a las casas disqueras en 57 países alrededor del mundo, sea directamente o a través de las organizaciones nacionales que agrupan a esas empresas o que representan a esas empresas, como el caso de Amprofon en México, el caso de Abdif México, que son organizaciones creadas para representar los derechos de esta industria, que es la industria musical. La IFPI tiene como finalidad esencial promover el valor de la música grabada como un valor económico, como una industria que es parte de la economía de los países y también como un valor cultural. La música es un elemento de identidad cultural de nuestros países y llega a ser tan importante la música que muchas veces identificamos más a los países por la música que por cualquier otro elemento de la cultura. De modo que hace a la identidad y a la economía de los países también, y de eso se ocupa la IFPI, de que tengamos un marco legal, jurídico adecuado para que esa música se pueda seguir produciendo en nuestros países e identificando los elementos de la cultura, ¿no? Entonces quería pedirles que si tienen alguna pregunta o observación durante la presentación, no duden en levantar la mano. Y bueno, los que no han llegado, levanten la mano también para que tengamos un control de asistencia. Entonces vayamos a la presentación que hemos preparado para ustedes el día de hoy. A mí me ha tocado una presentación general, lo cual no quiere decir que tenga que ser aburrida, no se asusten, pero que en realidad lo que nos va a poner es en contexto de qué industria musical estamos nosotros hablando cuando nos referimos a la industria de las grabaciones musicales, no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? La siguiente. ¿En qué situación nos encontramos al día de hoy en la industria global de la música? Tenemos que hay un crecimiento. Estamos en un momento, si se quiere, positivo, donde, sin embargo, no hay razones definitivas para la celebración. Hay un crecimiento modesto en las ventas de música a nivel global y ese crecimiento está principalmente impulsado por el fenómeno de los sitios de internet que ofrecen música a los consumidores, digamos, entre comillas, legalmente. Es decir, que hay todo un desarrollo de un mercado digital de música, no físico, lo cual ha producido un cambio en la relación entre el consumidor y ese producto que llamamos música. Hasta hace unos años, la principal fuente de relación entre el consumidor y la música era la posesión de un soporte material, de un disco. Era una relación intensa, definitiva, con elementos del derecho de propiedad tradicional, ¿verdad? Yo compro el disco es mío, el disco es un elemento material, tangible, que se puede tocar, que se puede guardar, que se puede atesorar y que forma parte del patrimonio de las personas. Entonces la gente estaba muy interesada en tener muchos soportes, muchos discos. Esa relación cambió dramáticamente hace muy pocos años. Ya no es posesión, sino acceso. El público, el consumidor, lo que quiere es acceder a la música y básicamente por medios digitales. Y ya veremos las principales formas. Entonces, este crecimiento que estamos experimentando, particularmente desde hace unos 5 años, sin embargo, nos muestra que en años anteriores el mercado de música era muchísimo más grande en sus ventas y que este modesto crecimiento entonces nos lleva a que en este momento hay unas ventas consolidadas para el año 2017 que superan los 17 billones de dólares. Yo creo que esto está mal expresado aquí en esta lámina. ¿Y cuáles son las ventas de música? Lo pueden ver ahí especificado en este gráfico con diferentes colores, ¿verdad?
En el color azul, que es la parte más baja de los gráficos, vemos la venta física. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a la venta física? A la distribución de música por medio de soportes físicos, principalmente el disco compacto, que como nos decía el licenciado Guillermo González, todavía es muy popular en algunos países del mundo debido a circunstancias muy especiales de esos países y la cultura de esos países, pero que en general ha habido un declive, una caída de las ventas de discos compactos, particularmente a partir del año 2004, 2005. Ya ustedes ven cómo va bajando la parte baja de los gráficos, la parte azul que representa esa venta de soporte físico, va bajando hasta llegar y va desde 25 billones de dólares, que era el mercado de discos compactos y otros soportes en el año 1999, y llega en el 2017 hasta solo 5 billones de dólares. Con lo cual vemos allí que van surgiendo, particularmente a partir del año 2005, la parte roja del gráfico que representa ventas digitales de streaming, ¿verdad? Que es esa tecnología que nos permite disfrutar de la música a través de un flujo continuo, que es una transmisión continua que va desde un servidor donde está almacenada la música hasta el dispositivo que va a permitir el acceso al consumidor final, que puede ser un teléfono inteligente, una tableta o computadora portátil o un PC u otro dispositivo inteligente como un televisor inteligente, etcétera. Entonces, esa tecnología de streaming aparece tímidamente a partir del año 2004-2005 y se va imponiendo. Y después aparecen otras modalidades de streaming. En la parte amarilla vemos ya la suscripción, que no es solamente el acceso a la música a través de una transmisión ininterrumpida donde el consumidor no tiene una relación interactiva con el contenido, no puede modificar el contenido, sino que el contenido le viene dado por el emisor de la transmisión. Ya vemos que en la parte amarilla ya se establece lo que se llaman los ingresos de streaming por suscripción, es decir, con un pago mensual el consumidor no solamente tiene acceso a una librería musical o a una discoteca, entre comillas, pero puede escuchar lo que desea en el momento que quiera y desde el lugar que quiera, con lo cual hay una relación interactiva mucho más intensa, ¿verdad?, entre el consumidor y la música. Y esto tiene consecuencias muy importantes, no solamente en la parte económica de la industria, porque es lo que representa el pilar fundamental que sostiene económicamente a la industria al día de hoy, sino que también tiene impacto en los derechos que vamos a ver afectados por este tipo de transmisiones o de usos interactivos de la música grabada. Entonces vemos que en el 2017 ya la parte baja del gráfico es la menor, la más grande es la amarilla, que representa los ingresos totales por streaming. Y después tenemos otros ingresos ahí que vamos a explicar seguidamente. En la parte derecha vemos de dónde vienen estas ventas, cuáles son las modalidades principales mediante las cuales la música se ofrece al público. Y la primera que dice ahí es la sincronización, ¿verdad? Que es de la que menos se habla. La sincronización no es más que la licencia que da el productor de fonogramas a un productor de una obra audiovisual para que se incorpore ese fonograma a las imágenes de la obra audiovisual creadas con posterioridad a la publicación del fonograma. Es decir, hay un fonograma preexistente que ya ha sido publicado al público, ¿verdad?, o ha sido distribuido al público, y se le pide al productor una licencia para que ese fonograma se incorpore a una película. Entonces se sincroniza el sonido del fonograma a las imágenes, ¿verdad? Pero ya el fonograma existía, ya estaba protegido jurídicamente. De forma que la licencia de sincronización es una licencia limitada en sus efectos jurídicos y en sus efectos económicos también, porque la principal fuente en el caso de la película va a ser la venta de la película, no de la música que está incorporada a la película. Pero los ingresos por sincronización son ingresos interesantes en los últimos años, no solamente en el tema de las películas, sino en el tema de los videojuegos y de los shows de televisión. Y para las compañías discográficas, pues representa un ingreso digno
dimensión. El segundo rubro de ingreso que vemos aquí a mano derecha y que ahora me doy cuenta que está cortado porque habría que enfocar mejor el proyector, que además está medio tembloroso, yo creo que el proyector está asustado por algo. En todo caso, lo que dice allí comunicación al público son los ingresos que reciben las compañías discográficas por concepto de la labor desarrollada por las sociedades de gestión colectiva. Entonces, en cada país, las leyes le acuerdan al productor un derecho llamado de comunicación al público de fonogramas para compensarle por aquellos discos o aquellas suscripciones o aquellas ventas que el productor deja de hacer cuando la gente o el público disfruta de la música en un local comercial, a través de una emisora de radio, a través de una transmisión de televisión. Entonces, en esos casos, las leyes le permiten a los productores organizarse en sociedades de gestión colectiva. Como lo han hecho los autores por muchos años, los productores, los artistas, los intérpretes también están autorizados por ley para organizarse en una sociedad de gestión colectiva y recaudar estos derechos de comunicación al público, que en los últimos años han crecido enormemente y han producido un negocio global para la industria que ya supera los 2 billones de dólares. Esto no es tan antiguo porque en los años 80, cuando la industria vendía, las compañías vendían muchísimos discos compactos, pues todo el mundo estaba muy contento y nadie se ocupaba del tema de las sociedades de gestión colectiva. Entonces, por el fenómeno de la piratería y del acceso masivo a la música por diferentes medios, bajan las ventas y se percibe que la comunicación al público es una figura de negocio viable para la industria. El tercer ingreso que vemos a mano derecha, el streaming, ya lo decíamos, el streaming de audio y video por suscripción o por publicidad. O sea, en la figura del streaming, que no es más que una tecnología y que no tenemos manera de decirlo en español en una sola palabra, es una transmisión de flujo continuo dividida en paquetes. Yo creo que los expertos que están aquí les van a explicar después mucho mejor de lo que yo pudiera hacerlo, pero lamentablemente en español no tenemos una sola palabra para decir streaming. Entonces seguimos con la palabra gringa, streaming. Y el streaming presenta 2 modelos principales de negocios, ¿verdad? Porque de algún lado tiene que salir el dinero que sustente el negocio. Para la mayoría de los oyentes de música a nivel mundial, el acceso todavía es gratuito. Ustedes no se dan cuenta quién paga por eso, o si lo perciben de una manera indirecta. El usuario que entra a YouTube no paga nada. Y YouTube sigue siendo el principal sitio de oferta musical a nivel mundial. Y no le cobra absolutamente nada al consumidor. ¿Es esto bueno o malo? Lo pudiéramos discutir por varios días. Pero en todo caso, el primer modelo de negocio en el streaming es el sitio cuya operación está sustentada por la venta de publicidad. Y ese es el streaming sustentado o apoyado o financiado con la venta de avisos publicitarios, que a veces son terribles, ¿verdad? Uno está viendo ahí a Maluma y de pronto, ¡pum!, sale un banner, un cartel ahí en la cabeza del cantante que le están tratando de ofrecer un shampoo para la caspa. Entonces, claro, eso que está ahí, que es intrusivo, forma parte del modelo de negocio y es el elemento económico que sustenta esa operación para que el que tiene esa plataforma pueda pagar las licencias a los diferentes titulares afectados ahí por ese uso de esa música. El segundo modelo de negocio del streaming es el de suscripción. Entonces, si usted no quiere publicidad, si quiere escoger exactamente lo que quiere oír, si quiere hacer listas de favoritas y tener esas listas de favoritas, bajarlas a su teléfono inteligente, viajar con esas listas, modificar esas listas, mantenerlas en su teléfono almacenadas mientras pague la suscripción, entonces usted hace ese pago mensual, ¿verdad? Y ese pago mensual, en definitiva, es el que va a permitir en el mediano y largo plazo el verdadero desarrollo de un mercado digital de música. Porque hasta ahora lo que paga la publicidad de Internet, que está toda dispersa y cuyo valor es decreciente, no puede sustentar un ecosistema de una industria musical. Tiene que haber un pago del consumidor de la música, que es el que está disfrutando de ese producto. Y ese ha sido un proceso lento,
difícil, tortuoso, donde la industria una vez más ha tenido que competir de manera desigual con la oferta de la piratería. Porque si usted está vendiendo agua embotellada en el desierto y de pronto empieza a llover, pues se le acabó el negocio. Si nosotros estamos ofreciendo música en plataformas de streaming para suscripción o al menos en plataformas que están vendiendo avisos para sustentar el pago de licencias y al lado tenemos una operación de un website donde la gente se suscribe, entre comillas, con algunos pagos hechos de manera indirecta o escondida o clandestina y después accede a toda una serie de contenidos cuyo valor en el mercado es prácticamente incalculable porque no se trata solamente de la oferta de productos musicales, entonces así no hay manera de desarrollar un negocio viable de música en la internet. Y de allí la importancia de no olvidar que dentro de toda esta situación de aparente bonanza que está viviendo la industria a nivel mundial, el fenómeno de la piratería no puede ser olvidado. Después tenemos el tema de las ventas digitales, que son las descargas, las llamadas descargas o los downloads, que es cuando uno compraba una canción o un álbum, ¿verdad? O una serie de álbumes y hacía copias permanentes en su computadora o en su dispositivo móvil. Esto cada vez es más frecuente, pues. En América Latina, el año pasado, por ejemplo, el único ingreso de la industria que cayó en todas las modalidades de uso, de comercialización, fue el de las descargas. O sea, realmente, como les dije al principio, la relación del consumidor con ese producto que llamamos la música grabada ha cambiado de posesión a acceso. Entonces, la gente no quiere tener una discoteca ahí en el teléfono con canciones que ha ido comprando de una en una, porque también el modelo de negocios de la industria y el mercadeo o el marketing que hacen las compañías ha cambiado radicalmente. Antes Pink Floyd o una banda de estas sacaba un álbum, yo me acuerdo en mi pueblo, y si pegaban una, dos o tres canciones de ese álbum que traía 15 o 17 canciones, esas canciones estaban sonando en la radio como 5 años. Y todavía uno está escuchando canciones de Elton John o de Maná que se grabaron hace 25 años. Este fenómeno hoy día ha cambiado totalmente. Hoy día vivimos en un mercado de singles, o sea, el artista vive y produce una canción y detrás de esa canción va todo el movimiento de marketing, principalmente en las redes sociales. Entonces, tenemos un mercado de singles, no de grandes producciones artísticas, pero con la parte negativa, y esto, la verdad, el tema de los singles ha energizado, le ha dado energía, pues yo no sé si energizado existe en español, pero le ha dado mucha energía, le ha traído mucha energía positiva a la industria. Pero en su aspecto negativo, nos damos cuenta de lo efímero que es un éxito musical hoy día. O sea, ¿quién se acuerda de las primeras canciones que grabó Maluma que ha podido ser hace 2 o 3 años? Nadie. Todo el mundo oye y quiere oír la que grabó hace un mes, la que publicó hace 3 meses. Y eso pasa mucho con la música popular de hoy día. Es efímera y realmente tiene una situación, ya va a cortar esto aquí, representa un cambio fundamental en la forma como se publica y comercializa la música grabada. Y finalmente tenemos el tema de las ventas físicas, que ya lo hemos señalado en varias ocasiones. A ver, sigamos. Tú pasaste al número 4, Alfredo. Ya lo cambiaste, al 4, ¿no? Aún más al ajustarse por inflación, este es el ajuste por inflación. Fíjense ustedes cómo es la situación real de la industria, ¿verdad? Esto es, ¿pasa a la siguiente? Ajá. Esto es imposible de leer, yo voy a tratar de explicárselo. Realmente este gráfico lo que quería era comparar los mercados que han recuperado los niveles de venta que tuvieron en 1999, ¿verdad? Comparando después de todos estos años, si en el 2017 estos mercados se han recuperado por las diferentes zonas o regiones del mundo. Y vemos que solamente ha crecido a los niveles, esto es imposible
no, que no, ni se ven los colores. Pero en todo caso, les puedo poner un ejemplo que lo tenemos más adelante en la presentación para que ustedes vean el daño que ha producido principalmente la piratería a la industria de la música. Solamente algunos países nórdicos europeos han regresado a los niveles de venta o al tamaño de la industria del año 1999. O sea, prácticamente ningún país del mundo se ha recuperado de la caída en las ventas de música grabada ocurridas particularmente a partir del año 2000, con el fenómeno de la piratería de Internet. O sea que sí estamos viendo el nacimiento de un nuevo ecosistema de música digital, pero con una problemática muy grave. Es una industria mucho más pequeña, contraída económicamente, que está luchando en medio de una serie de factores, entre los cuales tomamos en cuenta el problema del acceso o el uso no autorizado de fonogramas. Y ahí tienen el ejemplo que vamos a ver más adelante. Entonces, los resultados totales de la industria, Alfredo, los resultados totales de la industria para el 2017, a ver si puedes abrir todo el slide, ¿se abre todo? Sí, ¿no? No, falta la parte de abajo. Ok, perfecto, gracias. Tenemos unos ingresos que en el 2017 que representan un crecimiento, una venta superior a los 17 billones de dólares, que es un crecimiento poco más del 8% comparado con el 2016, y por primera vez en más de una década tenemos 3 años consecutivos de crecimiento después de 15 años de caída en los ingresos. Las principales fuentes de ingresos las hemos estado explicando, que representan porcentualmente, la siguiente, que representan porcentualmente cada uno de estos, y ya ustedes ven que las ventas digitales ya representan más de 9 billones de dólares, que es el primer ejemplo que está ahí, con el símbolo del teléfono celular, con más del 54%, es decir, ya más de la mitad del mercado mundial de música grabada es digital. Y ven ustedes que en este panorama, las dos únicas caídas, los dos únicos números rojos que pueden ver, no sé si se ven los colores, o estoy daltónico o no vemos ningún color aquí hoy. Pero bueno, yo les decía que cuando se hizo la presentación, ahí habían dos números rojos. Uno, las descargas, que decíamos que es el único ingreso que ha bajado, y después las ventas físicas, ¿verdad? Todo lo demás, afortunadamente, ha experimentado un crecimiento. Ahí ven ustedes las tres líneas, ingresos mundiales por venta de música grabada, análisis de algunos sectores en particular. Ustedes ven el streaming, la curva amarilla, Alfredo, se me durmió el asistente. Ajá. El streaming subiendo, la curva amarilla, y sigue subiendo en el 2017. Ven ustedes que un crecimiento pronunciado a partir del 2015, ¿verdad? La curva azul, la venta física, una caída menos pronunciada, y el tema de las descargas que prácticamente va en caída libre. Los ingresos de la industria por región, perdón. Gracias. Esto está muy fifí, ¿verdad? Gracias. Bueno, fantástico. Gracias, licenciado. Ahí tenemos. Ahora sí, ¿verdad? Ya me cubrí de gloria con el punto. Bueno, ven que sigue temblando el proyector. ¿No? ¿Tiembla la imagen o soy yo? No corran, que yo creo que es un tema del proyector más que todo. Sí. La curva amarilla, que es el streaming, la caída menos pronunciada de la venta física, ¿verdad? Que como nos decía Guillermo González, sigue siendo muy importante en algunos países, y vale la pena mencionar el caso de Japón. Nos decía el 70% de la venta en Japón todavía son discos compactos. ¿Cómo les gustan los discos compactos a los japoneses, ¿no? Y hay diferentes factores que han dificultado el desarrollo de un mercado digital en Japón. Primero porque tiene una enorme industria de producción de aparatos para tocar discos compactos. O sea, no olvidemos que el gran desarrollo industrial japonés en la parte musical, en la parte de producción de aparatos de sonido, estuvo siempre enfocado en grandes marcas como Sony,
¿verdad? Como Toshiba, como Panasonic, esas empresas siguen existiendo y siguen produciendo. Y lo segundo, que los japoneses tienen un vínculo cultural muy interesante con los discos compactos, sobre todo con las cajas esas de compilaciones, ¿verdad? De artistas famosos que son muy costosas, pero que ellos tienen suficiente dinero para pagarlas. Y nosotros estamos muy contentos de que lo sigan haciendo. Entonces, hay mercados donde el disco compacto, ¿verdad? Todavía representa un ingreso importante. Son pocos. El otro fenómeno que nos ha llamado la atención en los últimos años es el disco de vinil, ¿verdad? El disco de vinil. El disco de vinil ha regresado. Yo me acuerdo cuando comencé a asistir a todos estos seminarios de grandes predicciones de lo que iba a ocurrir con el negocio de la música en los próximos 10, 20, 30 años. Yo me acuerdo que en esos seminarios siempre había un conferencista cuya presentación se llamaba Hacia la desaparición de todos los soportes. Entonces decían que el vinil había muerto, primero que el cassette había muerto, después le leían el acta de defunción al vinil en esas presentaciones y después le hacían un pronóstico de cáncer terminal al disco compacto. Me acuerdo siempre, era así, todo era muy lapidario, ¿no? No vamos a tener, toda la música va a viajar por redes digitales, etc. Y eso, pues, resultó incierto, por no decirlo de otra manera. Realmente no estamos frente a un mercado de música donde haya desaparecido ningún soporte. Prueba de ello es el regreso del disco de vinil, que en el Reino Unido, por ahí teníamos unas cifras en otra presentación, representa un ingreso interesante desde el punto de vista económico para las compañías. Ya Sony y otras compañías van a volver a abrir plantas de fabricación de discos de vinil. Ya uno ve los discos de vinil en diferentes tiendas. No es tan fácil comprar un tocadisco como lo fue en una época. Yo me acuerdo, cuando yo viví en Venezuela, había un aparato que se llamaba el 3 en 1, que era un aparato que tenía el tocadisco, tenía radio y tenía casetera. Eso lo vendían en todas partes, donde vendían muebles. Hoy día no es tan fácil comprar un tocadiscos de vinil, pero los discos de vinil han regresado y están en todas partes. Y son costosos. Yo he visto discos de vinil por $30, por $35. Mucha gente los compra y los atesora, ni los abre, pero mucha otra gente sí los está abriendo y los está consumiendo como cualquier otro producto musical. Y los cassettes, parece mentira, los cassettes son un pequeñísimo nicho donde hay algunas empresas por ahí en Estados Unidos y en otras partes que están empezando a producir cassettes de cinta magnética. Así que bueno, yo diría pues que no debemos hablar más en las presentaciones de que algún soporte va a sustituir a otro ni que mucho menos va a desaparecer. Los ingresos de la industria por región. Fíjense ustedes que la parte roja no somos nosotros, no somos América Latina. La parte azul tampoco. La parte gris tampoco. Nosotros somos la parte amarilla. Pequeña pero intensa. América Latina representa poco más del 4%, ¿verdad?, de la venta mundial de música. Creo que es algo así como 700 millones de dólares, puede ser. Después lo podemos ver con más precisión. Pero, o sea, usted está aquí, ¿sí? 709 millones de dólares. Pero si ustedes se fijan en los crecimientos comparativos que están en la parte izquierda, nosotros somos chiquitos, pero crecemos más. Ahí tienen. Nosotros crecimos casi 18% en el año 2017. De modo que es una región pujante. No estamos mal. Lo que significa esto es que el mercado de música de América Latina tiene mucho por hacer, tiene mucho espacio para crecer. Y prueba de ello, que lo veremos más adelante, es que la música latina finalmente se está imponiendo a nivel global. O sea, la globalización ha agarrado a la industria musical y a la música de América Latina de la mano y la ha llevado a todas partes del mundo a través del fenómeno de las plataformas digitales y de las redes sociales. Es decir, ahora sí, la música producida en América Latina con artistas latinoamericanos es un verdadero fenómeno global. Y ustedes ven que ya a partir del año 2016, 2017 y este año va a cerrar así, los artistas número 1, 2, 3, a veces 4 y 5 en el ranking global de YouTube son artistas latinos.
Y este es un fenómeno muy interesante después de Despacito, ¿verdad? Que Despacito no entró despacito, realmente. Agarró a la industria bien rápido y resultó un fenómeno global. Y detrás de eso van a venir muchos éxitos que estoy seguro que van a ser iguales o mejores. Los ingresos mundiales por formato, ya no los canso más con esto porque lo hemos hablado, la mayor parte del ingreso mundial es streaming, es digital y es particularmente streaming. O sea, a nivel mundial ya el streaming representa más del 40% del total de la venta de música a nivel mundial. La incidencia de las ventas digitales, aquí vemos el fenómeno que hemos repetido varias veces, el fenómeno de Japón, la venta física supera el 70%, Alemania, fíjense la venta de discos, más del 40%, en Australia es exactamente lo contrario, la venta digital. Es lo mismo que pasa en América Latina. En Australia la venta digital casi 70%. En Estados Unidos la venta digital 75%. Los ingresos por ventas digitales según formato, no les aburro más con esto, ingresos por streaming, ahí lo tienen, descargas. Alfredo, no sé si lo cambié. Sí, ¿verdad? ¿Todos me oyen o no? Si todos me oyen, no oyen bien. ¿No le gustó este? ¿Le quemé la batería? Es que yo grito mucho. Bueno, total, ahí está. Entonces, seguimos. Del total de los ingresos correspondientes al streaming en los 15 mercados principales. Ahí ven en los 15 mercados principales cuál es la participación del streaming. Fíjense que en Suecia, China y Noruega la participación del streaming es mucho mayor que en países europeos como el Reino Unido, Italia, Francia, Alemania. En la parte derecha, Alfredo, no estamos en el gráfico correcto. Con razón, la gente ya se van a ir, Alfredo. Tienes que poner bien la lámina. Me estás saboteando. A ver, no, ya te perdiste además. Sí, avance. Yo estoy en la 14. Listo. Vale. La parte derecha, el amarillo más intenso, fíjense como la participación del streaming es menor, ¿verdad? Pero Suecia, China, Noruega, los países nórdicos y los mercados emergentes, donde realmente nunca hubo un gran mercado de producto físico, el streaming ha entrado con todo, como China, ¿verdad? Por ejemplo, el caso nuestro en Centroamérica, lo vemos con mucho énfasis. Son países que saltaron directamente, o regiones que saltaron directamente del 100% de la piratería al streaming. O sea, nunca tuvieron realmente un mercado de producto físico de disco compacto apreciable. Importancia del streaming a nivel mundial, y entonces aquí sí quería pasar esta lámina que se refiere a México específicamente, los ingresos por venta de música. Esto es lo reportado hasta el 2017. La tendencia sigue. Por favor, Alfredo, la número 17. ¿Cómo es que dicen aquí? Bueno, ahí está el gráfico, ¿verdad? Específico para México, la composición de los ingresos. El 79% es venta digital, ¿verdad? La venta de discos compactos representa solamente el 15%. Y los ingresos recaudados por Somexfon o por la gestión colectiva apenas el 4%, que es un tema que da para una discusión separada, y las licencias de sincronización apenas el 1%. ¿Cómo se ubica México dentro de todo este contexto mundial? ¿Verdad? Esto lo había mencionado también el licenciado Guillermo González. En ventas físicas es el número 16, en ventas digitales el 13, en gestión colectiva el 45, ahí sí nos fuimos hasta abajo, sincronización el 11 y una posición global de 18. Para que ustedes sepan, solamente 3 países latinoamericanos se ubicaron entre los 20 primeros mercados de venta
de música a nivel mundial. Brasil, que en el 2017 cerró en el número 9, México, que cerró en el número 18, y Argentina, que cerró en el número 20. Ya después de eso no vemos ningún otro país latinoamericano, sino hasta el 33, que es Chile, y el 34, que es Colombia. Y esto en el contexto o en el listado general de los 59 países de los cuales recibimos reportes de grupos u organizaciones nacionales. Ahora, ¿se ha recuperado el mercado mexicano? Pues veamos las cifras. En el 2008, la venta de música en México era poco más, o era casi 146 millones de dólares. En el 2017 fue 137 millones de dólares. Estamos hablando todavía de una industria que no llega a los niveles que tuvo hace una década. Esto es cantidad de suscriptores, gracias Alfredo, suscriptores a nivel mundial. En línea con las tendencias a nivel mundial se registraron aumentos en todas las clases de suscriptores, es decir, las personas que pagan por el acceso a la música. Los suscriptores a nivel mundial, vemos ahí, esta es la número, perdón Alfredo, la 21, ¿ok? Al realizar la división de las cifras, se observa que la mayoría de las cuentas por suscripción se concentran en Asia, sin considerar Japón. Sin embargo, al igual que con las listas de los artistas más populares, deben considerarse las distintas tasas que se aplican a la hora de monetizar los servicios de música. Es decir, la industria no es tan rentable no es igualmente rentable en todos los países del mundo. O sea, en Estados Unidos la suscripción costará el equivalente, un plan familiar costará el equivalente entre 15 a 17 dólares mensuales, ¿verdad? Y en la mayoría de los países de América Latina, un plan familiar muchas veces no llega a los 10, al equivalente a 10 dólares mensuales. Entonces, son temas fundamentales que atañen a la rentabilidad del negocio. Si estamos en un negocio global donde los artistas quieren recibir ingresos de fuente global e ingresos estandarizados, ¿verdad? En una sola moneda. Pero eso no es así. La música se vende localmente, sigue siendo un producto de venta local y que por lo tanto los ingresos que reciben las compañías son en moneda local. Entonces, las industrias relacionadas con el derecho de autor son muy sensibles a los fenómenos cambiantes de la economía. Esa es la verdad. Y lamentablemente en tiempos de crisis, lo primero que sacrifica el consumidor, el público, es la adquisición de productos culturales. Por supuesto, la gente tiene que comer, tiene que transportarse y después pensar si va a ir al cine o si va a pagar una suscripción de música. Eso lo entendemos perfectamente y por eso es muy sensible este tema, la industria a los vaivenes de la economía. Vamos a la 23, perspectiva para América Latina. Nosotros somos el poco más del 4% del mercado mundial de música, pero ¿por qué tenemos un gran futuro como mercado musical? La siguiente, la 24, y aquí tenemos tres razones básicas. La primera, la recuperación económica. Muchos mercados musicales, muchos mercados latinoamericanos han experimentado una menor inflación en muchos mercados durante el 2017, o sea, ha habido un freno de la ola inflacionaria que habíamos visto 2 o 3 años antes. Si esta tendencia continúa y se recuperan las principales economías de la región, pues veremos una recuperación económica regional. El uso extendido de la telefonía móvil, si ustedes ven las cifras de acceso de los teléfonos inteligentes en América Latina comparado con la población y con la gente que tiene acceso a líneas celulares, veamos que la mayor parte del mercado de acceso a la música a través de dispositivos móviles o teléfonos inteligentes en América Latina está por nacer. O sea, hay mucho mercado por delante. Y el crecimiento del streaming. El streaming ha triunfado porque le da al consumidor lo que el consumidor venía pidiendo. La gente venía pidiendo, quiero escuchar lo que yo quiera, cuando yo quiera y como quiera. Y la industria se lo dio. Lo malo para nosotros como industria fue que cuando salimos con esa oferta al consumidor, porque lo había pedido, estábamos compitiendo siempre con la piratería. Siempre con la piratería. O sea, la piratería venía dándole al consumidor lo que quería en el momento que quisiera, sin pago alguno. Y eso fue un proceso, ha sido y sigue siendo un proceso
muy difícil. América Latina, la posición, ya habíamos hablado, México en el puesto 18, Brasil el 9 y Argentina el 20. Vamos con la lámina 26. ¿Qué está pasando con la música latinoamericana? Ahí tenemos el fenómeno Despacito. Esto es una fotografía del ranking global de YouTube. Ustedes pueden ver ahí, como les decía, quiénes son los que dirigen ese ranking. Entre los primeros 10 artistas, ¿verdad? Ustedes ven que hay 7 artistas latinoamericanos. Ahí está Ozuna, J Balvin, Bad Bunny, Nicky Jam, Darell, Nio García y Casper. 7 artistas entre los primeros 10. Es un verdadero fenómeno de globalización y de liderazgo de la música latinoamericana. Y esta lámina explica cómo se está moviendo lo que mencionábamos anteriormente, cómo se está moviendo, cómo funciona el negocio de la música. A pesar de toda la tecnología y a pesar de todos los avances, seguimos siendo una industria que depende de la identificación y contratación del talento humano, que es el talento de los artistas. Nosotros necesitamos a los artistas y son los artistas la principal fuente, ¿verdad?, de riqueza de la industria. Y sin ellos no podemos tener una industria musical. Entonces, el número 1, la contratación, se dice en una sola palabra, pero en realidad es la identificación del talento artístico. Buscarlo, ¿verdad?, estimularlo, hacerlo crecer, mejorarlo, enriquecerlo para que se convierta en un éxito, ¿no? Después está AIR o artista y repertorio, ¿verdad?, que es cuando se hace en la compañía la selección de lo que el artista va a cantar, de lo que él va a grabar, de qué sería lo mejor para él, y ahí confluyen y se reúnen una serie de talentos. Después el marketing, ¿verdad?, que es dar a conocer al público ese producto musical, que hoy día en las redes sociales, muy interesante la promoción que se hace. Los artistas principalmente se promueven a través de YouTube y las redes sociales. Las compañías han cambiado todas sus estrategias de marketing para enfocarse en ese tipo de comercialización. Por eso es que ustedes verán, como yo creo que lo van a ver durante el día de hoy por los expertos que nos acompañan, que también vemos piratería en las redes sociales, ¿verdad? Se está haciendo seguimiento en Facebook, se está haciendo seguimiento en Twitter, porque así como la industria legal promueve sus productos a través de las redes sociales, la piratería también. Entonces, tenemos, y finalmente el número 4, esto que es la palabra más corta en toda la presentación, que son los datos, ¿verdad?, que es el nuevo tesoro. El nuevo tesoro de cualquier industria que ofrezca sus productos por medios digitales. Y los datos significa que toda persona que entra a la internet e interactúa en la red deja una huella. La huella de su comportamiento, ¿verdad?, la huella de su caminar, de su transitar en la red, ¿verdad? Muchos decían, no, el problema de la piratería en internet es el anonimato, es la dificultad de la recolección de evidencias. Esto no es cierto. Esto no es cierto. En el mundo físico o analógico hay más posibilidades de anonimato que en las redes digitales. Todo el que interactúa en las redes digitales deja una huella. Lo único que hace falta es el conocimiento para identificar esa huella y darle el valor jurídico necesario, ¿verdad?, en el contexto de un peritaje a esa huella que ha dejado un consumidor. Entonces, hoy día en el fenómeno de producción y comercialización de la música grabada, es esencial conocer a qué están viendo, qué están disfrutando esos consumidores, qué edades tienen, de qué género son, dónde viven. Por ejemplo, ustedes saben lo valioso que es para un artista planificar sus giras por el interior del país, sabiendo anticipadamente cuántas personas han escuchado su música en cada ciudad que va a visitar. No solamente cuántas personas, de qué género son, qué edades tienen, de qué tamaño tiene que ser el auditorio en esa ciudad donde va, porque hay una ciudad donde le escucharon 20,000 personas en la última hora y en otra fueron 5,000. ¿Y cuáles son las canciones más exitosas por cada ciudad, en cada fecha donde se va a presentar? Esto lo da justamente, ¿verdad?, el acceso y el procesamiento de la data, la huella que dejamos los consumidores de música en nuestra interacción en el ecosistema de la industria musical. Entonces,
Es muy importante y es esencial. Es esencial para el artista, como les dije, en su proceso de promoción, de desarrollo artístico, y es esencial para las compañías, para poder enfocar de manera precisa sus campañas y actividades de marketing. Oiremos hablar mucho de este tema de la data. No voy a ir a la brecha de valor, mi queridísimo Alfredo. ¿Ok? Entonces, vamos a la 32, que nos dice, los consumidores no pagan por la música. Lo decíamos, el principal problema nuestro parece mentira. Si este fuera un foro de la industria del café o del vino, no tendríamos que discutir el aspecto esencial de que el consumidor tiene que pagar por el producto. Yo creo, ¿verdad?, que en una convención de hoteleros o en una convención de fabricantes de zapatos no se discute que la gente tiene que pagar cuando compra un par de zapatos, lo está comprando. La gente tiene que pagar cuando se queda en una habitación de hotel. Pues bien, esta es una de las poquísimas industrias, si no la única, donde hay que hablar de que el elemento fundamental de que el público pague por nuestro producto no está presente en la mayoría de los casos. O sea, la mayor parte de los consumidores de música a nivel global no están pagando directamente por el producto. Están accediendo a plataformas que ofrecen el producto gratuitamente y que mal pagan a todos los titulares, como el caso de YouTube, que es una empresa del grupo Google, una plataforma extraordinaria, multibillonaria, ¿verdad? Y que remunera escasamente a los titulares de derecho. Entonces, ahí tenemos un problema de déficit. Una cosa es el consumo de música, que es creciente, y otra cosa son los ingresos por ese consumo, que es, en el mejor de los casos, estable. Porque ustedes verán, los que pagan por algún servicio, levanten la mano los que pagan aquí por algún servicio musical. Bien, gracias a nombre de mi familia. Bueno, pero la cosa es, ustedes los que pagan, ustedes comenzaron pagando, le digo una cifra, por decirla, 100 pesos. ¿Cuántas veces les han aumentado esa suscripción desde que tienen el servicio? Nunca, nunca, al revés. Por ahí sí sale un paquete donde te dejan la música de gratis solamente para que le pagues el servicio celular. Esto llama la atención, son productos que no suben de precio. Entonces, tenemos un consumo creciente, de cada vez escucha más música. Te llega a la oficina, enciende la música, está escuchando la música en el carro, tiene las listas de favoritos, saca la música de YouTube, la tiene en el celular, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas canciones al día escucha? 200 canciones, 300 canciones. ¿Cuántas canciones disfrutábamos cuando comprábamos discos compactos? 10 canciones al día. Yo oía 1, 2 álbumes al día, 20 canciones al día. Hoy día podemos oír 200 canciones al día. Eso es un disparo al cielo en consumo, pero no en ingreso. Y esa diferencia abre una brecha que nosotros llamamos el value gap, la brecha de valor. Para cerrar esa brecha tenemos que hacer varias cosas. Hay cambios de legislación y una de ellas, parece mentira, lo volvemos a decir porque esta no es la convención de los que fabrican zapatos, convencer a la gente de que pague por la música. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Cómo estábamos de tiempo? Le pregunto y dice 5 minutos. Si le hubiera preguntado hace media hora, me dice 5 minutos igual. A ver, Alfredo, la 40, ya para hablarles del tema que nos convoca, no, pasa todo eso y vayamos a la 40. La piratería sigue siendo una amenaza grave. Hay que correr al de la computadora. Ahí está. Ábrela toda, pásala toda. Ahí está. ¿Por qué es una amenaza grave? A ver, y esto lo verán ustedes con más detalle. Esto es una investigación de mercado encargada por IFPI, por la Federación, a Ipsos, que es una empresa bastante conocida de investigación de mercado. La cifra de 19.9 millones son las notificaciones relativas a URLs o a direcciones de Internet que estaban en infracción de los derechos de los productores de fonogramas. Más de 330 millones de notificaciones
a Google en el año 2016. El 53% de los jóvenes de 16 a 24 años descargan música ilegalmente a través de la práctica del stream ripping, que aquí se va a explicar eso extensamente. Otro término anglosajón que describe prácticamente el robo, ¿verdad?, de videos de plataformas. Y el 40% de todos los usuarios de Internet descargan música ilegalmente mediante prácticas ilegales. O sea que sí hay un problema real. Y este estudio es del año 2016. Desafortunadamente no es lo reciente que nos gustaría que fuera, sin embargo refleja cifras muy graves. Y ya para terminar, porque no, tampoco puedo seguirle pisando los zapatos a los que van a hablar después de mí, tenemos las principales modalidades de la piratería en Internet, ¿verdad? Que estamos hablando de los prelanzamientos, ¿verdad? O la distribución de contenidos musicales antes de la fecha oficial de lanzamiento por la compañía discográfica, con lo cual se le hace un gran daño a la compañía, porque una de las cosas más importantes que hay en esta industria es lanzar un producto nuevo, una canción nueva, y a la venta, al público. Y si alguien se te adelanta y lo hace antes que tú, sin tu autorización, entonces está infringiendo tus derechos y te está causando un daño económico irreparable. O sea, después de que una canción nueva que no ha sido publicada por su productor se lanza a las redes digitales para que todo el mundo la acceda sin pago alguno, el daño está hecho y no se puede remediar. El stream ripping, que lo acabamos de mencionar, el contenido subido por usuarios, que no es una modalidad exactamente de piratería, pero que hay muchísimas plataformas en la Internet que se nutren de los contenidos subidos sin autorización por los usuarios y hacen un gran negocio con esos contenidos. Y cuando los titulares de derechos les notifican, ellos contestan que no tienen la menor idea de lo que están haciendo los usuarios en sus servicios. Lo cual, pues, por supuesto, cuando me dijeron eso, yo le dije, le creo porque yo también soy mentiroso. Pero en realidad lo que están haciendo es generando un negocio a partir de una infracción de los derechos. El tema de las redes sociales lo hemos mencionado, las aplicaciones o las apps que se bajan a los teléfonos celulares principalmente, lo verán hoy con muchísimo detalle, los sitios parásitos, este es un término que ha inventado Pablo Battimarchi, que está ya hablando en portugués, y que es muy interesante esta figura de los sitios que se nutren de contenidos, ¿verdad? Que se pueden acceder mediante links, que se nutren de estos links que han sido autorizados para usos individuales o personales de los usuarios de Internet, pero que ellos hacen un enlace masivo de estos links a sus propias páginas y para crear un nuevo negocio, suprimiendo la publicidad de los videos originales y colocando nueva publicidad y vendiéndola, entre otras cosas. Los cyberlockers, ¿verdad? Los closets virtuales, donde se puede almacenar contenidos no autorizados y se ponen a disposición del público, y las redes de publicidad, elemento esencial en estos temas, cuando se habla de la piratería como un fenómeno de delincuencia organizada, entendamos entonces que la búsqueda, el principal elemento de esta agrupación de delincuentes, ¿verdad?, es la búsqueda de un provecho económico, y que siguiendo las fuentes de ese provecho económico vamos a encontrar elementos que configuran el delito, elementos muy importantes, ¿verdad? Entonces, IFPI en los últimos años se ha dedicado a investigar extensamente, eso lo hablarán el día de hoy también, de dónde proviene el dinero que sustenta a estos sitios de piratería, principalmente a través de la venta de publicidad en los sitios de piratería. Uno de los principales ingresos de la piratería es la publicidad. Entonces hay que ir a las fuentes de estos ingresos, de dónde están saliendo estos ingresos, cómo la gente está pagándole a estos sitios por los productos o por la publicidad que venden. Muchas veces los portales de piratería dan apariencia de legalidad porque tienen el logo de Visa, de Mastercard, de PayPal colocado en su página principal como medios de pago para que los usuarios puedan comprar piratería o puedan comprar avisos o publicidad en estos portales. Entonces, esto también engaña al consumidor, porque si yo entro en una página de música y veo que tiene los sellos o los logos de todos los medios de pago conocidos a nivel internacional, pues
yo como consumidor comienzo a pensar que esta página debe ser una página legítima, autorizada. Y muchas veces ni las agencias de publicidad, las centrales de medios que operan en Internet vendiendo publicidad de manera masiva, ni los bancos o las instituciones internacionales que administran los medios de pago están en conocimiento de a dónde van a parar sus marcas. Parece mentira. Y parte del trabajo de concientización y de educación que ha desarrollado ISPI en todos estos años es hacerle ver también a los dueños de esas marcas que su emblema, su logo, está siendo utilizado en una página donde se ofrecen productos apócrifos, como dicen aquí en México, productos piratas, productos no autorizados. Y muchas veces la inversión publicitaria deriva en que se coloquen estos avisos con estas marcas en páginas de piratería. Y el propietario de la marca, Coca-Cola, Sony, L'Oreal, no tiene la menor idea de lo que está pasando, porque muchas veces la inversión publicitaria pasa por diferentes eslabones en una cadena. A veces no es ni la agencia, es la central de medios o es la oficina ya especializada en colocación de estos avisos en páginas digitales. Y los que colocan esos avisos en páginas digitales lo hacen por tráfico. A ellos no les importa si la página está autorizada o no, porque al final no lo saben. Ellos ven el ranking de tráfico y dicen, no, tenemos que invertir en The Pirate Bay, porque es una de las páginas que tiene más tráfico. Listo. La siguiente lámina, las modalidades de piratería por país. La flecha roja que les coloqué allí ubica a México, porque la letra está tan pequeña y tan baja que tendríamos todos que agacharnos para leerla. No se lee, pero donde está la flecha roja indica México, la barra más alta o de azul más oscuro, salud. No se me enferme que falta tiempo, licenciado. A ver, la barra más oscura indica la figura del stream raping, que es el robo de videos, la extracción de estos videos que no son originalmente para ser copiados, pero que se logran copiar por mecanismos que ustedes van a estudiar durante el día de hoy. Es la figura más común o de mayor incidencia desde el punto de vista delictual en México. Y sigue con las redes peer-to-peer, ¿verdad? Las famosas redes peer-to-peer, y después ahí dice almacenes digitales. Me imagino que esto es cyberlockers, la traducción no, está un poco golpeada. A ver, después de esto, vamos a saltar a la mejor de todas las láminas del día de hoy, Alfredo, que es la 45. Mantuvimos a Alfredo en tensión durante toda la presentación. Gracias por su atención y quedo totalmente a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer.